Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca. Una noche para hablar del informe que reveló que tenemos 7 años y no 20 años de reservas. Es el que tiene tambaleando, por lo menos esas son las informaciones, a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Clara Liliana Guatame. Es decir, que un informe que deja muy mal parado al gobierno del presidente Gustavo Petro frente a su política de hidrocarburos que consiste en no firmar nuevos contratos para buscar más yacimientos. ¿No le preocupa? Eso es lo que dice el gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dice que no le asustan esos pronósticos. Las cifras dicen que tenemos unas reservas probadas en petróleo 6 años. A mí eso no me asusta. Llevo 40 años escuchando lo mismo. 40 años. 40 años, dice el ministro, que no le asusta esa cifra, y ese es el panorama de la política de hidrocarburos y de transición energética que va allí pegada, la transición energética que plantea el presidente Gustavo Petro. La otra cara es la del incremento mes a mes que se está registrando en la gasolina. Pasamos de tener un galón en unos 9.500 pesos a tenerlo ya en 12.000 y en algunas regiones de Colombia en 13.000 pesos, y la promesa es que a finalizar este año 2023 un galón de gasolina podría estar costando entre 15.000 y 16.000 pesos. ¿Qué tan responsable está haciendo el gobierno Petro con la política de tapar el hueco del Fondo de Estabilización de Combustibles? ¿Qué tan responsable está haciendo el gobierno ignorando la cifra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que dice que la transición energética no será, o por lo menos en los tiempos del presidente Gustavo Petro, por cuenta de los 7 y no 20 años? Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Aproveche para tanquear el carro si no lo ha hecho. Esta noche, para hablar de hidrocarburos, está pegado allí el precio de la gasolina, también de la CPM, que ya está sentenciado por el ministro de Hacienda, va a subir. Dice el ministro Bonilla, no habrá dinero para los programas sociales si no se suben los precios de los combustibles. Así defendió ayer esta política de incrementos mensuales de este combustible el ministro, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Por ahora tenemos una brecha grande entre el precio internacional y el precio interno, y esa la estamos cubriendo con presupuesto. Y si lo cubro con presupuesto, entonces le estoy quitando plata al adulto mayor, a la primera infancia, a los colegios y a la salud. Esta noche, para la discusión, para el debate, para el análisis, hemos invitado al doctor Jorge Enrique Robledo. Fue senador de la República, de oposición muchos años en la izquierda. Doctor Robledo, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes están esta noche con nosotros. Gracias, doctor Robledo. También está con nosotros Oliver Pardo, que es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Profesor Pardo, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted por aceptar este diálogo. También está con nosotros un muy destacado economista, les hablo del doctor Jorge Coronel, es economista y columnista de opinión, un hombre también afín, cercano al pacto histórico. Doctor Coronel, buenas noches, un placer. Buenas noches, un saludo y gracias por la invitación. Un saludo para los panelistas. ¿Qué lectura tiene usted de lo que está ocurriendo? La última noticia antes de entrar a hablar de los combustibles es la posible salida de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué tan duro le dio al gobierno esa cifra de 7 y no 20 años en las reservas probadas de combustibles en Colombia? Las reservas probadas estaban más o menos oscilando sobre 6, 7 años. Luego no hay ninguna novedad y no es un hecho para sorprenderse porque, como lo decía en la nota que se presentó del ministro, desde hace muchísimo tiempo el país sabe que esas son las reservas probadas. La expectativa está en los contratos de exploración que se tienen y pues digamos que eso es lo que va a determinar que haya un cambio en la política, pero hasta el momento no es una noticia pues para sorprenderse. Que el ministro diga que no le preocupan, que desde hace 40 años viene viendo esos mismos pronósticos, ¿nos debe dejar tranquilos o muy preocupados? Muy tranquilos porque el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, que está en vigencia, se construyó sobre esa base, no se construyó sobre una base de otras reservas. El marco fiscal y los otros documentos que permiten
la estabilidad macroeconómica están construidos sobre ese contexto. Luego, desde ese punto de vista, hay una absoluta tranquilidad. Doctor Robledo, ¿usted qué piensa de ese pronóstico del doctor, el ministro Ricardo Bonilla? Pues en primer término decir que si al doctor Bonilla no lo preocupa que tengamos escasas reservas de petróleo y gas, un país tan dependiente del petróleo y del gas de muchísimas maneras, y que si esas reservas no crecen vamos a terminar importando el petróleo y el gas, pues si a él no le preocupa, me parece un ministro de Hacienda extremadamente irresponsable, porque además el gobierno está actuando como un gobierno de irresponsables, porque todos los demás países del mundo, todos, están haciendo todos sus esfuerzos por aumentar sus reservas. Todos los del mundo, menos Colombia, la Colombia del doctor Gustavo Petro. Porque es que resulta que economía petrolera va a seguir habiendo durante las próximas décadas, y más en Colombia. Entonces, cuando uno tiene un gobierno que tiene una actitud infantil de odio hacia el petróleo y el gas y a los hidrocarburos, y se inventa un embeleco de transición energética que nadie está haciendo de esa manera, transición que habría que hacer, pero que no se hace así, que la están saboteando cuando se toman este tipo de medidas, pues entonces estamos muy mal de ministro de Hacienda. Es lamentable que el doctor Bonilla termine sus días, de figuración pública, asumiendo actitudes tan infantiles y tan irresponsables como esta. Profesor Pardo. Bueno, para los que tienen una enfermedad terminal y piensan morir el lapso de los próximos 7 años, creo que no hay ningún problema, no hay ninguna señal de alarma. El problema es lo que va a pasar después. ¿Qué vamos a exportar una vez se agosten nuestras reservas? Y de hecho esas expectativas respecto al futuro pueden estar reflejándose hoy. Ese tipo de declaraciones, que no hay preocupación sobre lo que pase en 7 años, pueden terminar explicando por qué la moneda colombiana se ha devaluado tanto. Si no hay expectativas de que en el futuro vayamos a exportar cosas, pues lo natural es que vamos a tener menos dólares en el futuro y por lo tanto el precio del dólar va a aumentar hoy. Entonces sí es importante que tengamos presente que, aunque en apariencia los problemas van a posponerse, primero los problemas existen, aunque se pospongan, y a pesar de que se pospongan, eso tiene consecuencias en el presente. Tenemos que buscar una política de transición energética mucho más responsable. ¿Usted cree que tiene razón el ministro cuando dice desde hace 40 años, para quienes están viendo y pensando, ¿eso es cierto o no? Desde hace 40 años estamos en la misma amenaza, en el mismo terrorismo, si se puede utilizar esa expresión, alrededor de los hidrocarburos. Por supuesto, yo puedo tener la expectativa de que voy a perder mi empleo dentro de los próximos meses, pero si ese es el caso, yo tengo que hacer lo posible para mantener el empleo o para ir buscando otro empleo. Si tenemos la expectativa de que vamos a agotar unas reservas dentro de 7 años, entonces tenemos que ir pensando o en buscar más contratos de exploración petrolera o tratar de buscar alternativas responsables de producción para exportar en los mercados externos para que finalmente no venga una debacle en los próximos años. Doctor Coronel. A medida que el gobierno tiene, o las políticas mejor que el gobierno tiene pensadas para enfrentar ese periodo de reservas probadas, va por un lado en el debate de la transición, que es lo que planteó Jorge Enrique Robledo y Oliver está también comentando, y ese nos lleva a una discusión y nos va a llevar a una discusión seria sobre, bueno, cómo va a ser ese proceso de transición y seguramente que va a ser un proceso que va a implicar mediano y largo plazo. Pero también este tema nos lleva a reconocer, por ejemplo, la política de reindustrialización que el gobierno viene, construyendo, y esa política de reindustrialización también va a ayudar a conseguir, por lo menos, a sustituir algunas de las exportaciones que está haciendo el país hoy, que hoy es, por ejemplo, en minerales, y a partir de ahí yo creo que es una ruta responsable en materia económica y sobre todo en este caso de materia de comercio exterior. Titula, doctor Robledo, el diario El Espectador, que por cuenta de ese informe, y quiero preguntarle a usted, que está muy asociado, está muy interesado también y lo ha estudiado el tema de hidrocarburos, si usted tiene alguna idea alrededor de las suspicacias, de las molestias del gobierno por ese informe y por la que podría salir del cargo la doctora Clara Liliana Guatame, que es la directora de Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sí, no conozco los detalles de por qué sale la directora de la ANH, pero sería el colmo que saliera porque se da un informe veraz. Ahora es posible que la ministra esté muy molesta porque este informe confirma que las cifras que dio la ministra en diciembre no correspondían con la realidad. Pero además no es sorprendente que las cifras sean más o menos estas, porque
Pues porque, digamos, ese es el problema que tenemos, es que la tendencia que tenemos es una tendencia que no nos garantiza la sostenibilidad hacia el futuro, y resulta que economía petrolera va a haber en Colombia y en el mundo después del 2050 y del 2060 y del 2070. Las cifras dicen que el consumo global de petróleo y de gas será prácticamente el mismo en el 2050 que ahora, ¿sí? Solo que habrá cabida para combustibles para energías de otro tipo, pero como crece la humanidad y crecen los consumos, entonces ese es un negocio muy importante. Y Colombia no tiene por qué renunciar a eso, es que eso es absurdo. Hace 4 años el doctor Petro nos dijo, escojamos entre aguacates y frutas o petróleo. Ahora nos dicen que turismo o petróleo, nos dicen que reindustrialización o petróleo. No, es que lo inteligente, lo que no es infantil, es seguir trabajando con el petróleo, con el gas y trabajemos en todas las demás cosas en las que se pueda trabajar. Eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. Miren, en Estados Unidos, que es una potencia económica y no tiene los problemas nuestras, en este momento están adelantando descomunales proyectos de exploración petrolera en Alaska y en el Golfo de México. Todos los países de la Tierra, el único país del mundo donde tenemos un gobierno con una actitud infantil frente a las cosas, de extremismo ambientalista, de irresponsabilidad ambientalista, que decidió declararle la guerra al petróleo y al gas se llama Colombia, es el único país. Ahora ya ganaron las elecciones, el doctor Petro ganó con ese sofisma, ganó las elecciones también. Bueno, ya ganaron, ahora siéntense a gobernar con seriedad, que el futuro de Colombia es muy embolatado. Colombia sin los ingresos de petróleo y gas puede colapsar su economía, el dólar se nos puede ir a 7.000 pesos, cosas tan graves como esas, que los costos ahí ya se está hablando, ahí me acaba de llegar un informe que dice, ojo con esto, doctores, no tengo tiempo de expresarlo, pues de detallarlo, pero se está hablando ya entre los especialistas de que habrá que aumentar duro las importaciones de gas a Colombia a partir del 2026, porque es que esa idea de que tenemos reservas para 7,5 años no garantiza automáticamente que tengamos ese gas disponible hasta ese plazo. Entonces es muy irresponsable lo que está sucediendo, es que el gas es la cocina de los pobres de Colombia. Todavía hay millones de colombianos que cocinan con leña, haciéndole unos daños ambientales gravísimos al país, y deberíamos ver cómo consumen más gas, pero gas nacional, por supuesto que sí. Realmente es demasiado, es indignante, irritante lo que está sucediendo, la falta de rigor y de seriedad económica y analítica y ambiental que está desarrollando el gobierno es realmente lamentable. Yo quiero resaltar un punto muy importante que tocó el doctor Robledo, es lo que se dijo en diciembre versus lo que se está diciendo ahora. En su momento se dijo que esos cálculos de reservas para 20 años estaban mal hechos por cuestiones técnicas. Eso a los expertos no los sorprendió y ese informe no fue tomado en serio. Y creemos que el informe que se presentó ahora sí sincera el verdadero volumen de reservas de Colombia. Pero ¿cuál es el problema? Que si el gobierno hace unos meses estaba tratando de pensar una política de reindustrialización, pensando que tiene reservas para 20 años, y meses después dice que las reservas no alcanzan para 20, sino para 7 años, entonces la política de reindustrialización tiene que ser completamente distinta y mucho más acelerada. Y yo sí quiero preguntar, ¿cuáles son esas políticas? ¿Qué vamos a exportar? ¿Vamos a vivir solamente del turismo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo nos vemos como economía? Especialmente en un contexto de una reforma laboral que va en contra de la iniciativa privada, que va a dañar muchísimo el empleo formal. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a ofrecer al mundo? Eso es una cosa que tenemos que discutir. La pregunta que se hacen todos, doctor Coronel, ¿es reemplazable la propuesta? Es decir, ¿es viable, es posible reemplazar petróleo, gas con aguacates o con turismo a estas alturas, con el panorama que tenemos? Antes de responder, yo sí quiero decir que uno puede manifestar resistencia, como lo hace Jorge Enrique Robledo, sobre la política de transición energética y como lo ha planteado el gobierno. Y eso es absolutamente legítimo. Pero ese es el debate. Esa resistencia es el debate que se le va a poner al país, mantener al país en esa condición de una economía absolutamente primaria o reprimarizada, como muchos la llaman. En el año 90, por ejemplo, antes de la apertura económica, este país exportaba 50% bienes tradicionales y 50% no tradicionales. Esto lo debe saber muy bien el doctor Robledo. Después de la apertura económica, uno esperaría, que ya son 32 años, uno esperaría
que lo que se modificara de esa relación 50-50 son las exportaciones, pues que tiene que ser las exportaciones no tradicionales, las otras cosas, un poco para responderle a Oliver, y ya voy para allá, las otras cosas, pues a eso hacemos apertura. Pero hoy, cuando miramos esa relación, es 70-30, es decir, 70% bienes tradicionales y 30% no tradicionales. Y de ese 70 es minería, o sea, petróleo y carbón. Entonces, en ese sentido la pregunta que queda es, ¿hicimos apertura económica para exportar más de lo mismo? ¿Hicimos apertura económica 30 años, 32 años para llevar la economía al sector primario, teniendo oportunidades, y voy a la pregunta, teniendo oportunidades en otros sectores? Nadie va a discutir en esta mesa, seguramente, si es serio, la desindustrialización del país. Ahora, si vamos a reindustrializarnos, ¿en dónde? Que es la pregunta que Oliver hace en un muy buen momento. Pues la reindustrialización puede estar en varios sectores y, por ejemplo, en donde hoy Colombia tiene ventajas, pero no hemos podido ordenarlos, y los explico. El sector metalmecánico, ese sector es potencial hoy, pero está desordenado. El sector aeronáutico, para sorpresa de muchos, Colombia es un potencial en ese sector aeronáutico. ¿Y con qué funcionan los aviones? En astilleros es lo mismo. Los aviones funcionan con combustible. Cuando uno habla de aeronáutico, no es solamente el tema de lo que significa la estructura del avión, son lo que se llaman servicios bajo el ala también, que es mucho más fácil entrar a servicios bajo el ala que entrar a esa cadena productiva a la cual el país muy difícilmente va a entrar porque necesita procesos de certificación. Entonces, para responder a la pregunta, sí tenemos sectores, y no he mencionado confecciones, que también podemos mirarlo. Entonces, si vamos a eso, hay sectores, y no he mencionado tampoco turismo, entonces ya llevo casi 5, por lo tanto, sí hay espacio para pensar en una política de reindustrialización. ¿Espacio lo hay? ¿Cuáles son las políticas del gobierno Petro para impulsar esos sectores en particular? Estamos en eso, el gobierno está construyendo, el Congreso está debatiendo las políticas. En el plan de desarrollo quedaron ya unas bases para poder avanzar en ese sentido. El sector aeronáutico fue incluido. Este país ha estado a espaldas de unos sectores que no los veía, no sabía el potencial que tenía. La gente se sorprende, por ejemplo, que en una región del país tengamos una empresa certificada, la única empresa certificada en el sector aeronáutico, y es una zona del país que no tiene inclusive aeropuerto. Eso es paradójico, pero lo tenemos y hay potencialidades. Antioquia, el eje cafetero, Boyacá incluso, son sectores, son regiones que le pueden aportar a ese sector. Doctor Robledo, usted, creo por su interpretación, por su lectura, hace apenas unos instantes que usted está viendo el fantasma de la importación de hidrocarburos. Y déjeme preguntarle por una frase del ministro de Hacienda que dice, él recordando un poquito la historia, que por allá en los 70, en 1970 y en 1975 tuvimos que importar petróleo. ¿Usted cree que se está pavimentando el camino para importar combustibles? Pues con las reservas que tenemos puede terminar sucediendo, porque el consumo del petróleo en Colombia y en el mundo seguirá siendo bastante alto por varias décadas más. Y con esta actitud irresponsable podríamos terminar importándolo. Es más, ya en Colombia hay importaciones de gas, por eso existe una regasificadora en Cartagena y quieren construir otra en Buenaventura. O sea, la sombra de la importación es un hecho, y si se insiste en esta política irresponsable puede suceder, y eso sería catastrófico para el país. Les insisto en que hay un especialista en que anuncia que para el 2026 habrá que aumentar las importaciones de gas. Pero quiero referirme a una cosa que se planteó ahora, es que a mí me preocupa mucho este gobierno, que es un gobierno especialista en sofismas, porque hace una afirmación cierta para sacar una conclusión falsa. Yo pertenezco a un grupo relativamente pequeño que ha dado una batalla de 30 años contra el libre comercio, los TLC, la apertura, etcétera, etcétera, y eso lo puedo demostrar hasta la saciedad. O sea que yo no necesito pues demostrar que estoy en contra de la desindustrialización del país y de la desagrarización del país. O sea, las últimas cifras sobre importaciones de productos agrícolas en Colombia nos llevan ya a 16 millones de toneladas. Pero recuperarnos en esos sectores no tiene por qué destruir la economía petrolera y gasífera. Eso no lo hace nadie. Es que el petrismo, digámoslo así en general, pero sobre todo Gustavo Petro, ni siquiera entiende bien el concepto del extractivismo. Estados Unidos es potencia global en la producción de gas, de petróleo,
de gasolina y de carbón, y al mismo tiempo es una superpotencia industrial. Entonces, no es verdad que usted tenga que estrangular el petróleo para desarrollar confecciones o desarrollar turismo o desarrollar aguacates o lo que sea. Es que esa es parte de la manipulación que hay, de la confusión inmensa que tenemos. Yo lo que estoy reclamando es a que se hagan las dos cosas. Y el otro asunto que quiero dejar claro es esto: no nos hagamos ilusiones ni nos echen cuentos diciendo que en un ambiente de TLC, que está en este momento funcionando en Colombia, se va a industrializar el país. Eso lo sabe muy bien el actual ministro de Comercio Exterior, que hace un año, en ese primer semestre del año pasado, publicó 5 artículos en Portafolio diciendo que era imposible desarrollar la industria nacional en ambiente de TLC. Ahí están, yo los he publicado varias veces, y estamos hablando de una persona que sabía de estas cosas mucho, pareciera que se le están olvidando. Entonces pongámonos de acuerdo en una cosa que es bien simple: hagamos todos los esfuerzos por mejorar la economía nacional, industrializarla, desarrollar el agro. Segundo, pongámonos de acuerdo en que hay que renegociar los TLCs, porque los TLCs se diseñaron para imponernos el extractivismo como manera económica especializada en la producción de materias primas agrícolas tropicales y en minerales, que es lo que hoy estamos sufriendo. Y en tercer término, defendamos el petróleo y el gas lo que podamos, porque lo único que nos faltaría es que no tengamos industria, no tengamos agro, que tampoco tengamos petróleo e hidrocarburos. Y esto es absolutamente inaudito lo que está pasando. Es de una irresponsabilidad inaudita, es de un infantilismo que clama al cielo. Esto no resiste un minuto de análisis ilustrado en ninguna Universidad Nacional de Colombia. Realmente es muy irresponsable que el doctor Bonilla, viniendo de la Universidad Nacional de Colombia, se esté comportando de esa manera irresponsable como se está comportando. Es curioso que el doctor Robledo y Jorge estén de acuerdo en una cosa: que la política de reindustrialización tiene que hacerse a punta de cerrar el libre comercio, de imponer aranceles, que es como lo que se insinuó cuando se mencionó el sector de las confecciones, o volver a poner aranceles. Eso no es una política de industrialización seria. Y el problema tampoco es que nos pongamos a importar gasolina o importar biocombustibles. Eso no es un problema siempre y cuando estemos exportando otras cosas. Y una política de aumentar aranceles, de proteger la industria doméstica de la competencia externa, no es una política seria industrial. La verdad política tiene que pasar por buscar aumentos de la productividad en otros sectores. Y muchas veces eso implica enfrentar estos sectores privilegiados y protegidos como las confecciones a la competencia externa. Necesitamos más competencia para aumentar la productividad, para poder ofrecerle al mundo global bienes y servicios distintos al petróleo. Dicho lo anterior, yo sí estoy de acuerdo con el senador Robledo que mientras que logramos hacer eso, no podemos sencillamente renunciar a las reservas que tenemos y dejarlas en el suelo sin poder utilizarlas para financiar esas inversiones que no son para aumentar aranceles, sino para aumentar la productividad y que nos permita exportar otro tipo de cosas. Paradójicamente, yo sí estoy de acuerdo, en cambio, que una política más seria es desmontar los subsidios a los combustibles, que le cuestan al país muchísimo dinero, y eso sí es consistente con una verdadera política para Pero quiero preguntarle, antes de que hablemos de los precios de los combustibles, que por supuesto es un tema que se lleva toda la atención, quiero preguntarle sobre el fantasma, que se lo preguntaba el doctor Robledo: si llegáramos a importar, ¿eso se traduce en qué al consumidor? A la señora que está hoy prendiendo su estufa, que depende del gas natural, hablando en el caso puntual del gas, ¿cómo se traduciría la importación? Depende de lo que estemos exportando, porque si tenemos que importar y no estamos exportando nada, vamos a tener escasez de reservas, vamos a tener un dólar más caro y los bienes y servicios que tenemos que importar van a ser mucho más costosos. ¿La factura sería más costosa? Los demás bienes y servicios, porque parte de esos bienes y servicios se hace con bienes que necesariamente tenemos que importar, y como no estamos exportando nada, importar va a ser mucho más caro, y no va a ser más cara la factura de gas, pero van a ser más caros bienes y servicios. Sí, estamos importando, pero no estamos exportando. Si estamos exportando e importando gas o gasolina, pero estamos exportando muchas otras cosas, entonces vamos a tener el suficiente volumen de reservas para que los bienes y servicios no sean tan caros y las personas del común no sean afectadas negativamente. Doctor Coronel. No, eso depende porque... ¿Usted no lo ve así de claro? No, y si importamos y no exportamos, ¿hay incremento en bienes y servicios? Ante un eventual proceso de esto, un hecho como ese, depende porque va a estar cruzado por la forma como se determine esa importación. Eso no es solamente un proceso en el cual el país decide importarle a otro, puede estar marcado por un acuerdo que se haga entre dos países, un acuerdo bilateral, puede estar mediado por una cantidad de instrumentos. Por lo tanto,
creo que en este momento es muy prematuro y relevante además anunciar algo al respecto. Si va a ser más caro, más barato, eso va a depender muchísimo sobre lo que se pueda negociar. Pero yo también quiero terminar esta intervención diciendo que a mí sí me parece que está exagerando bastante el doctor Robledo su apreciación sobre lo que ha dicho el gobierno en materia de política energética. Llevarla al extremo y calificarla en los términos en los cuales lo hace, me parece que eso sí es incluso irresponsable para un debate nacional, un debate político como el que se está dando, porque está exagerando el planteamiento que se ha hecho. ¿El planteamiento es que es un gobierno o que son decisiones infantiles? Bueno, no, y calificarla de irracional y de irresponsable, y etcétera. Entonces, esto tiene que ponerse en la justa medida, soportará críticas naturalmente que lo que el gobierno vaya postulando, pero también tiene que estar dentro del contexto en el cual se propone. Doctor Robledo. Sí, miren, es tan equivocada la política petrolera y gasífera del gobierno que llevamos ya, porque este debate empezó como un año antes de las elecciones, el disparate de Petro de no buscar más petróleo y gas, o sea, llevamos 2 años en esta discusión que tiene absolutamente perdida el gobierno. Repito, ningún país del mundo está haciendo esto. Petro se lo propuso a Lula y Lula lo sacó corriendo con cajas destempladas. Nadie está haciendo esto en el mundo. Es que es el disparate de los disparates. Esto no me lo invento yo, es completamente irracional. No han podido dar un solo argumento a favor de esa medida. No existe un documento, un texto, unas cifras que nos digan por qué hay que estrangular la economía petrolera y gasífera de Colombia, negándose a buscar más reserva para poder tener futuro. Para poder tener futuro, es que si no buscamos más, pues no vamos a encontrar, y si eso sucede, pues se agotarán las reservas. Y ojo, si nos quedamos sin exportaciones de petróleo, no hay con qué reemplazar eso inmediatamente en el corto plazo, no lo hay. No hay que echar ese cuento ni con turismo, ni con aguacates, ni con nada. Pero es que además es infantil poner a Colombia a obligarla a que escoja aguacates y turismo o petróleo y gas. No, es que se pueden tener las dos cosas. Eso son cosas absolutamente elementales de entender. Es infantil, no estoy exagerando en nada lo que estoy diciendo. Todos los días salen nuevas cifras y nuevas cifras y nuevas cifras diciendo que tenemos la razón quienes estamos haciendo ese reclamo. Las últimas las publicó el gobierno hace 3 días y pareciera que la decisión es sancionar a la directora de la ANH que se atrevió a decir esto, pero voy a decir otra cosa que denunció Amílcar Acosta, el ministro de Minas, hace unos días, y que aun cuando yo la amplifiqué no se ha tratado. Ustedes saben que la señora ministra de Minas, con una resolución, cambió la destinación de los recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para pasarlos a proyectos de energías alternativas, violando la ley, porque uno no puede cambiar una ley con una resolución. ¿Y cómo se le ocurre coger los recursos del petróleo y del gas y gastárselos en otras cosas? Pero repito, violando la Constitución y la ley, porque los recursos de la ANH tienen destinación específica. Así de mal estamos en esto. Están haciendo lo que se les antoja. Hay una actitud, voy a decir una cosa más dura, así moleste, es una actitud autoritaria lo que tenemos en este sentido por parte de Gustavo Petro, la ministra y el ministro de Hacienda. No tienen la razón, no han argumentos, pero están algo así como diciendo, y es que ustedes no saben quiénes somos nosotros, que vamos a hacer lo que se nos antoje en este país en contra de la racionalidad y el interés nacional. Es autoritario lo que están haciendo. Yo les exijo que hagamos un debate, pero hagamos un debate. Yo doy cifras y doy cifras y doy cifras, y todo el mundo da cifras y cifras y cifras en contra de los disparates del gobierno, y ellos simplemente se arranchan. Entonces nos sale el ministro de Hacienda y dice, no, es que a mí no me da miedo, no, es que esto aquí no es saber quién es más macho, sino quién es más serio en los análisis y defiende o no defiende el interés nacional. Esto me parece de lo más grave que tenemos, una visión autoritaria en el debate económico. No, esto sí ya es el colmo de los colmos, que el autoritarismo político se convierta en criterio para tomar decisiones económicas. Doctor Pardo. No sé si el uso de los recursos de la ANH sean que tengan que ser legalmente exclusivamente para el sector petrolero. Pero si es que es pero sí creo, hidrocarburos, doctor. Pero sí creo que los recursos del petróleo y de la exploración minera tienen que de alguna manera reorientarse hacia políticas, hacia fuentes de fuentes de energía alternativa y hacia otros sectores, precisamente para impulsar
la productividad de esos sectores para hacer de la economía colombiana mucho más competitiva. Hablando de otra situación, de otro tema que es la otra pata de esta mesa, doctor Pardo, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está dentro de los expertos que dicen que es sensato, que es prudente y responsable seguir subiendo el precio de los... Solo un sí o un no antes de ir a tocar a fondo el tema. ¿Usted está en el grupo de los que le dicen sí, hay que seguir subiendo los precios de la gasolina? Hay que eliminar los subsidios a los combustibles. Ese es el tema de discusión después de la pausa. A propósito de ese tema, uno de los argumentos del presidente Gustavo Petro para justificar los aumentos mensuales de la gasolina es que son los pobres los que están subsidiando las camionetas, las Toyotas de los más ricos del país. Ay, mira, quienes usan la gasolina en Colombia es el 15% de la población, clase media hacia arriba, algunos pobres, pero los que tienen carro. Pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor Duque, discúlpeme que hablen del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara. Estamos de regreso en Zona Franca, gracias por seguir conectados con nosotros hablando de hidrocarburos, pero también del aumento mensual en el precio del galón de gasolina corriente que viene realizando el gobierno nacional y que afecta directamente a 17 millones de vehículos que utilizan gasolina, que ruedan en las calles colombianas. Esa es la cifra que está revelando el presidente de Andemos, Oliveiro García. Doctor Robledo, para preguntarle a usted, que está muy interesado, muy estudioso, le decía, sobre estos temas, ¿le gusta la idea de ir subiendo los precios del combustible en Colombia? No, de ninguna manera. Eso es una agresión a los sectores populares y a las clases medias y al progreso de Colombia. Es que esto está todo montado sobre mentiras y sobre sofismas, ¿no? Entonces, se inventaron el cuento de que la gasolina en Colombia tiene que valer lo que vale en el Golfo de México. Mentira. Eso es una ley de Álvaro Uribe, pero eso se puede cambiar. Hay que cambiarla, porque es una equivocación. Es que a Colombia no le cuesta producir los combustibles lo que le puede valer a una transnacional localizada en alguna parte del mundo, porque resulta que una parte principalísima de los combustibles que consumimos los produce Ecopetrol. Los datos de los especialistas hablan que los costos de producción de Ecopetrol son del orden de 3.000 pesos por galón y se está vendiendo en este momento a 12.000, o sea que las utilidades ya son descomunales. Utilidades que al final lo que son es unos impuestos, porque miren, tengan en cuenta eso, colombianos. Cada vez que se compra un galón de gasolina, el 23% son impuestos, impuestos, puros impuestos. Y además de eso hay una utilidad grandísima que es una especie de impuesto disfrazado. Por eso hay por lo menos 20 países en el mundo donde hay economía del Estado en los asuntos petroleros, como en Colombia, donde la gasolina inclusive vale menos que en Colombia. O sea, eso no es obligatorio, eso se lo inventó Álvaro Uribe y ahora coincide con Gustavo Petro en mantener esa política. Ahora, ¿quiénes son los que pagan estos precios altísimos de la gasolina? El doctor Gustavo Petro en otro disparate dijo que eran los pobres subsidiando a los súper ricos. Pero ¿cómo se atreve a decir una cosa de ese corte si es que en Colombia hay 18 millones de vehículos y aquí hay 18 millones de ricos? Él dijo en campaña que los superricos eran 4.000. Pues bueno, además digamos esto, la gasolina extra, que es la que se supone que consumen los más adinerados, ya está a 18.000 pesos el galón. O sea, ya le subieron el precio. Entonces, ¿a quién están atacando? A los sectores populares. Doctor Robledo, hay que hacer una... Y atacando, perdón, ya termino. Y atacando a los sectores populares como son los motociclistas, que son un poco de pobres, de sectores populares de Colombia, y a las clases medias que tienen por ahí un carro, un pichirilo, y que ya están pagando unos impuestos altísimos y una gasolina carísima. No, si quieren más plata para hacer cosas, consíganla por otro lado, pero no graben más a los pobres de Colombia, que ya pagan más de la mitad del total de los impuestos que se recaudan en el país. Doctor Coronel. Esto tiene un contexto y es, por ejemplo, el siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la subida del combustible? Y voy a explicar la respuesta. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal le recomendó al gobierno pasado qué debía hacer para corregir el déficit que se estaba generando en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Y la recomendación era justamente empezar a subir el precio del combustible, por la sencilla razón de que usted tiene dos mecanismos para financiar eso. O lo hace con fondos de estabilización, bueno, entre otros instrumentos. En América Latina, los países, si nos ponemos a revisar, tenemos varios instrumentos, hay subsidio al productor, al consumidor, etcétera, fondos de estabilización como el nuestro.
y nosotros elegimos el Fondo de Estabilización, o lo puede hacer con recursos del presupuesto general de la Nación. Hoy, Colombia tiene un déficit en el Fondo de Estabilización que puede estar alrededor de los 30 billones de pesos. Entonces, la recomendación era que había que ponerle un tope a esto, suspender esto, porque el déficit venía creciendo. Eso es cierto, que tenemos ese hueco allí. Sí, pero es ¿de una dónde bola sale de la nieve? tesis de que son los pobres pagándole la gasolina a 17 millones de ricos? Termino con esto. Entonces, ante esa situación del déficit y que esos recursos salen del presupuesto, por lo tanto, lo que se recomienda es empezar a que el precio suba, se acople al precio internacional y de tal manera que lo va a pagar, pues naturalmente, la persona que lo vaya a consumir. Eso es un hecho responsable que inclusive al país ya se lo reconocieron y es uno de los instrumentos que hoy se le está valorando al país en materia de estabilidad macroeconómica. Pero segundo, cuando el señor doctor Robledo presenta su tesis, que no está de acuerdo con esto, lo que sí está diciendo es que entonces está de acuerdo con que se retiren del presupuesto alrededor de 30 billones de pesos, sacrificando gasto social, que eso sí tiene un impacto grandísimo en la población. 30 billones es mucho más que la reforma tributaria y es mucho más que programas sociales que se pueden hacer en el país. Por lo ¿Gasto tanto, social entonces, son subsidios? No es subsidios. Es, por ejemplo, programas o inclusive proyectos que estén dentro del plan de desarrollo. El costo de oportunidad, quiero decir, el costo de oportunidad que hay ahí entre subsidiar el combustible o llevar esto a gasto social es altísimo. Los 30 billones, pues imagínense esta situación. Hacer, por ejemplo, una reforma tributaria para decir que todos los recursos de la reforma tributaria se va a pagar el subsidio. ¿Los colombianos están de acuerdo con eso? Yo creería que no. Eso ha generado inclusive en América Latina estallido social. Doctor Pardo, ¿quiénes son los ricos? ¿A cuáles son los ricos a los que le están pagando la gasolina a los pobres? No, lo primero es que hay que enmarcar muy bien la discusión. El problema no es el precio. El problema no es que la gasolina sea cara o barata. El problema es el subsidio. El problema es cuánto dinero estamos subsidiando y quiénes lo están recibiendo. Entonces yo sí le quiero preguntar al doctor Robledo, ¿qué es mejor? ¿Mantener un subsidio que reciben pobres y ricos porque todos consumimos gasolina? Todos. ¿O desmontar un subsidio y con ese dinero focalizarlo a los más pobres y no estar subsidiando a los ricos? No es cierto que el subsidio a la gasolina y al diésel sea exclusivamente para los ricos, es para todos. Todos consumimos gasolina, todos consumimos alimentos que tienen como insumo la gasolina. Una bolsa, el que tiene un Renaultcito para hacer domicilios y el que tiene un carro de alta gama último modelo. Y eso no es no es solamente el consumo directo de transporte, sino también la gasolina es un insumo para el transporte de alimentos. El subsidio lo recibimos todos, pobres y ricos, pero ¿qué hacemos? ¿Lo mantenemos o lo desmontamos y lo focalizamos exclusivamente a los más pobres y a los más necesitados? Por ponerte el problema en cifras, el déficit alcanzó un año a ser de 30 billones de pesos. Con 30 billones de pesos, hoy en día estamos discutiendo una reforma pensional donde le damos un subsidio a los adultos mayores de 75 años en extrema pobreza de 250.000 pesos. Eso cuesta 5 billones de pesos. Sin el subsidio a los combustibles, no tendríamos que darle 250.000 pesos a esos adultos mayores, sino 6 veces más. 6 veces más. Más aún, con 30 billones de pesos, no tenemos que darle 250.000 pesos a los adultos mayores en extrema pobreza, sino que podemos darle medio salario mínimo a todos los adultos mayores. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Seguimos subsidiando los combustibles, y eso sí es una política irresponsable frente al cambio climático, o tratamos de coger ese dinero y lo focalizamos mucho mejor a los más pobres, a los más necesitados exclusivamente. Es que la gente... Doctor Robledo. Perdón. Sí, yo quisiera decir esto. La palabra subsidio está demasiado mal empleada ahí. Demasiado mal. No resiste análisis semántico. Ya he dicho que por lo menos el 23% de lo que vale un galón de gasolina son impuestos que paga la gente. Pero esa es una tesis, doctor Robledo, del propio ministro de Hacienda. Dice que si no se desmonta ese subsidio, no va a haber dinero para los programas sociales. Pero vamos, excúsame, Camila, vamos por partes. Lo primero es que, repito, la palabra subsidio no cabe ahí. No cabe primero porque el 23% de cualquiera sea el precio de la gasolina son impuestos. Entonces, ¿cómo así que subsidio de qué? O sea, la propia gente con ese impuesto está pagándole, está financiando al Estado colombiano para que haga gasto.
Entonces, ¿cuál subsidio? Y segundo, a Ecopetrol no le vale a 16.000 y a 18.000 pesos producir un galón de gasolina, no le vale. Entonces, cuando se lo cobra a la gente, es un abuso, porque es que no hay subsidio, es que el subsidio se da cuando yo vendo un bien por debajo de su valor, de sus costos, pero es que eso no es lo que sucede en Colombia, porque en Colombia tenemos una economía petrolera estatal. O sea, esto fue un invento del Fondo Monetario Internacional que terminó asumiendo Gustavo Petro, unido con eso con Álvaro Uribe. Y entonces aquí nos montan esto como si fuera una orden del cielo que no se puede debatir. No, yo aquí estoy debatiendo. Y debatiendo la propia creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y yo no digo que no pueda haber un fondo de estabilización, pero vamos a discutir cómo es. Pero a mí no me pueden decir que es democrática una política de combustibles que coge al motociclista más pobre de Colombia y le mete gasolina a 16.000 o a 15.000 o a 12.000 pesos. O que coge al campesino que tiene un campero, una persona pobre, y le clavan combustibles a esos precios. Y nos montan además la mentira de que es que los que consumen la gasolina son los ricos. Pero además les doy este dato, señores economistas, si ustedes lo saben. El tercer factor que más complica la inflación en Colombia es el precio de la gasolina. O sea que ese aumento de los precios de la gasolina se vuelve comida más cara, vestuario más caro, transporte más caro, todo más caro, y eso es también contra los pobres de Colombia, ¿no? Pero, a mí no me van a volver una especie de ley de hierro las teorías del Fondo Monetario Internacional y del Banco utilizando palabras que no caben. No les cabe, me da pena. Ecopetrol puede vender. Por lo que les acabo de mostrar, no cabe, utilicen otra. Ecopetrol puede vender su galón de gasolina al costo, a 6.000 pesos. El problema es que pudiese venderlo en el mercado internacional a 16.000 pesos. Eso quiere decir que hay 10.000 pesos que se están perdiendo. 10.000 pesos que podrían utilizarse para otras cosas. En el agregado de esos 10.000 pesos suman 30 millones de pesos que pueden ayudarnos a superar. Es más, voy a ser más radical. 30 millones de pesos alcanzan para superar la línea de pobreza extrema, de todo el país. De todo el país. Pero eso es desmontar un subsidio para montar otro, doctor Pardo. Claro, es desmontar. No es una pelea de si subsidios o no, es qué vamos a subsidiar y a quién. Esa es la discusión que tenemos que dar. Doctor Coronel. Escuchando al doctor Robledo, yo creo que vale la pena simplemente decir lo siguiente, y es que en su análisis yo rescataría la parte final, porque no comparto, pues, naturalmente lo que ha dicho. Y yo creo que lo único serio es la parte final, y es cuando ha invitado a un debate sobre el Fondo de Estabilización, un debate sobre los precios de los combustibles, porque el asunto no es semántico, el asunto es mucho más que semántico, y además me parece que también desconoce la cadena de producción que arropa los combustibles en el país. Entonces yo recupero la última parte también para decir lo siguiente: el país está en mora de dar la discusión de si entonces adoptamos una política que vaya a financiar el precio del combustible para permitir que no se desacople del precio internacional, y eso sacrificando naturalmente que recursos del presupuesto, o vamos a dejar que cada uno vaya dentro de esos 18 millones de vehículos que hay, de los cuales 11 millones son motos y alrededor de 7 son automotores, de tal manera que esos sean los que vayan pagando el precio como corresponde y como lo están haciendo otros países en América Latina. Yo creo que ese es el punto, más allá de hacer las calificaciones y exagerar un poco también la situación. Hoy se está reconociendo, por lo menos, que la medida de aumento del precio de combustible, que también hay que precisar lo siguiente, porque se está generalizando, solo ha aumentado hasta el día de hoy el combustible corriente, la gasolina corriente, no ha aumentado ningún otro. Por lo tanto, entonces, esa medida ha sido responsable y la ha avalado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Pardo, Camila, una cosa importante. Mire lo que viene, mire la gravedad de lo que viene. Señor. Viene subir los precios del ACPM también, que eso sí que es consumo popular. Es que aquí hay un debate que está inmerso en todo esto. O sea, los impuestos, los gravámenes, como se quieran llamar, deben ser progresivos o regresivos. Entonces, cuando
le ponen la mano a los impuestos a los combustibles, le ponen la mano a aumentar las utilidades del Estado por la vía de aumentar los precios. Se están metiendo en un debate que es el que yo estoy poniendo aquí. La tributación, ¿sí?, debe ser en Colombia progresiva o regresiva. La Constitución dice que debe ser Progresiva. que deben pagar más los súper ricos que los pobres. Bueno, y todo esto de los combustibles, y si meten el ACPM ni se diga, es contra los más pobres de Colombia y contra las clases medias. Doctor Robledo, ahí está el punto, ahí está el punto. No es progresivo. Ahí está el punto. Hoy el ministro de para Hacienda... echársela a otro pobre al bolsillo, y al pobre al que se la sacan no se dan cuenta, y al que le dan los centavos sí lo ponen, lo convierten en carne de oro. El ministro de Hacienda ha dicho que... ¿Qué decía? Doctor Robledo, perdón. El ministro ha dicho que se analiza ahora en el mes de junio lo que está ocurriendo con el diésel para tomar una decisión si aumenta o no. Porque lo cierto es que hoy la inflación está, digamos, influenciada por el precio de los alimentos. Y en segundo lugar, combustibles, como usted lo señaló. Pero está analizando el ministerio, un momento, Oliver, está analizando el ministerio si estos aumentos que se están dando y los posteriores llegaran a impactar la inflación, pues la medida sería corregida. Ese es un punto importante. Una frase responsable. Desmontar los subsidios desmontar el subsidio a la gasolina y mantener el subsidio a la CPM. Eso es muy irresponsable porque obviamente se va a sustituir de un combustible sucio a un combustible aún más sucio. Hay que desmontar ambos subsidios. La pregunta de fondo es si se deben seguir desmontando los subsidios a los combustibles en Colombia. A propósito de la CPM, es el 60%. Esa es la cifra, el porcentaje que representa de ese déficit que hay en ese fondo de estabilización de combustibles. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. La recomendación, seguimos en Zona Franca, gracias por estar con nosotros. La recomendación es tanquear. En pocas horas se conoce, doctor Coronel, la cifra del incremento para junio 2023 en la gasolina. Su reflexión final. Hemos llegado a este punto en el tema de los combustibles por dos razones. Uno, por lo que ya explicamos del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, y segundo, por la forma irresponsable como se ha hecho las reformas tributarias en este país, donde se dieron unos beneficios y exenciones a un tipo de población sacrificando unos ingresos que hubiesen servido bastante para poner en estabilidad o en ajuste lo que significaría un tema como este. De tal manera que este debate llega a ese grado de irresponsabilidad, tocar la irresponsabilidad con la cual se han hecho reformas tributarias en Colombia. Doctor Robledo. Sí, ese es un hecho, que aquí hay un problema general tributario que lo resuelven clavándose a los más pobres y a las clases medias, muy en boga por el neoliberalismo. Y por eso es que este automatismo que quieren montarnos con los precios no es ni siquiera cocina criolla, sino cocina internacional del Fondo Monetario Internacional. Ellos felices, las transnacionales no pagan los impuestos que deberían pagar y se terminan clavando a los pobres y a las clases medias para que los gobiernos hagan política electoral. Y eso es por completo inaceptable. Unámonos en la idea, vámonos a un debate a fondo de esto. Porque claro, hay que defender a Ecopetrol. Yo no estoy en contra de eso, ustedes saben cuánto he defendido yo a Ecopetrol. Pero aquí no puede ser que el gobierno del doctor Petro con una mano nos estrangula Ecopetrol, nos hace una pésima política petrolera y con la otra mano le quita la comida de la boca a los pobres y a las clases medias de Colombia. Y eso no lo presentan, que es que como el cambio. No, esto es profundamente retardatario y es tomado de los gobiernos retardatarios anteriores. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Y debatamos con toda tranquilidad y con todos los argumentos y pongamos todas las variables encima de la mesa. Repito, 23% del precio de la gasolina son impuestos. No digan que son costos de producción, nada de eso, impuestos puros, pero ¿cómo se les puede ocurrir que eso sea presentable en Colombia? Doctor Pardo. La política más irresponsable que se puede concebir es la siguiente: frenar la exploración de manera que no hayan recursos para la transición energética al mismo tiempo que se subsidia el consumo de la gasolina como de ACPM. Tenemos que buscar una política de exploración más responsable al mismo tiempo que desmontamos de manera más acelerada los subsidios tanto a la gasolina como a la ACPM para generar recursos que se focalicen hacia los más pobres. Doctor Pardo, gracias por acompañarnos esta noche. Se nos agotó el tiempo. Doctor Robledo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.
Con la invitación. A usted por aceptarla, doctor Jorge Coronel, un placer como siempre tenerlo aquí en Zona Muchas Franca. gracias. Llegamos al final esta noche de Zona Francas. Como ustedes ven, el debate por supuestamente profundamente ideológico en muchos casos, y mientras se conocen estas cifras, que no son 7, que no son 20 realmente, sino 7 años, el presidente Gustavo Petro seguía de gira, estuvo hace apenas unas horas en Brasil hablando de transición energética, en Brasil donde paradójicamente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no le caminó a la idea de no seguir explorando, buscando hidrocarburos. Llegamos al final de Zona Franca, los dejamos con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche, un análisis de los últimos 12 días que le quedan al Congreso para que se aprueben o no las reformas sociales a propósito del presidente de Gustavo Petro, el gobierno del cambio. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.